Con Regina Martínez Rieke, nuestra economista asesora, y con ella vamos a conversar un poco sobre, bueno, qué repercusiones ha tenido en este ámbito, ¿no? En la economía, en las finanzas, en los mercados, todas estas noticias que, han sido un cimbronazo, ¿no? Desde la política. Hablábamos de esta fórmula Macri-Pichetto, de lo que pasó finalmente también, anteriormente ya Fernández y lo que se anunció ayer también con Urtubey, Labaña, ¿no? ¿Cómo andas, Regi? Bien, acá sorprendida. Ya está más digerido un poco el tema, ¿no? Pero Sí, sin embargo sí, sí. sigue generando un poco de movimiento Sí, esto. la verdad que lo que la gente tiene que entender que cuando en finanzas, digamos, los precios de los activos financieros básicamente incorporan expectativas en torno a lo que va a pasar en un futuro cercano. ¿Por qué? Porque el valor de una acción, el valor de un bono es un flujo futuro de pagos, digamos, descontado a una tasa. Entonces, los mercados siempre, incluso en economía, se los usa como indicador adelantado de la actividad económica. Te van a anticipar lo que va a pasar. Y toda noticia que no esté incorporada en los precios, que sea una sorpresa, como en este caso, tiene un impacto, positivo o negativo. En este caso fue positivo. Fue por lo muy menos positivo. se destacó. Sí, porque como, digamos, cuando... Ya te diría que antes del anuncio uno veía mucho optimismo, los precios de los bonos en dólares se estaban recuperando cerca de un 1%. Es verdad que el contexto internacional, no nos olvidemos, eso también nos ayuda, porque Estados Unidos, con los datos flojos de actividad económica, está, digamos, se está corriendo el rumor de que va a ser una política monetaria un poco menos agresiva para lo que son economías emergentes como la nuestra. Entonces, bueno, afuera las bolsas estaban recuperando un poquito, pero cuando se dio el anuncio, se ve que había algunos jugadores que ya manejaban lo que se llama información, digamos, inside information, información... más interna. Claro, exactamente. Ahí ya se dio el rebote de los bonos subiendo 3-4% en dólares, lo cual es muy bueno. Y se dio por 2 días seguidos, o sea, nosotros vemos bajas en el riesgo país por debajo de 900 puntos. Sí. Acordate que los bonos y el riesgo país, o sea, si suben los bonos, baja el riesgo país, siempre es como un sub y baja. Exacto. Y hubo recuperación en los bonos interesante, en los bonos ley Nueva York y ley Argentina, que siempre había una disparidad, un poco por los argentinos incumplidores de contratos, y la legislación en Nueva York siempre te protege justamente digamos, de que en caso de diferencias vayas a resolverlo en el juez Griesa en Nueva York o acá con un juez que sabemos que están por ahí un poco cuestionados. Todos estos indicadores, ¿qué análisis podemos hacer con respecto a esto? ¿Qué nos están diciendo? ¿Qué nos están diciendo? Nos están diciendo que la fórmula ha sido completamente bienvenida, inesperada. O sea, es un movimiento, cuando se anunció, vamos un poquito más atrás, cuando se anunció Fernández, también fue tomado de forma, te diría, positiva, porque es un movimiento hacia el centro, una jugada, digamos, estratégica de la candidata a vicepresidenta. Ahora, en este caso lo que vemos es que están como, no estarían existiendo los partidos políticos, ¿no? Estamos todos armando frentes de gobiernos con coaliciones que son muy amplias y muy plurales, y ambos, digamos, las fuerzas opositoras más grandes o los partícipes de esta grieta moviéndose hacia el centro. Y lo bueno, digamos, que en el caso del Frente Cambiemos, los jugadores más grandes, como ser Lilita Carrió de la Coalición Cívica y los radicales, apoyaron el movimiento. Entonces fue una jugada estratégica. ¿Por qué? Porque la principal duda respecto de una probable, digamos, reelección del presidente Macri tenía que ver con la gobernabilidad y con la probabilidad o no de pasar las reformas que durante este mandato no se hicieron, que tienen que ver con la reforma previsional, con la reforma tributaria y con la reforma laboral. Entonces, al tener el mago, digamos, el número 1 del Senado por los últimos 25 años, eso te estaría, en cierta forma, aumentando la probabilidad, no, acá siempre es probabilidad, no hablamos de ninguna garantía, de que eso suceda. ¿Y cómo son los escenarios, por ejemplo, de ahora hasta octubre? O sea, ¿qué se puede esperar en esta materia y después, ¿no? O cómo lo tenemos que empezar a mirar. Sí, yo creo que ahora es clave un poco porque la gente dice, bueno, ¿qué hago? ¿Compro, vendo, ¿no? El dólar? ¿A dónde se va el dólar? No nos olvidemos que los problemas económicos de Argentina no han cambiado, los fundamentos económicos no han cambiado. Lo que pasa es que este rally es positivo
porque a su vez aumenta la probabilidad de reelección del presidente Macri, que para el mercado es un dato positivo. Entonces hay un efecto como de retroalimentación. Sí. O sea, suben los mercados, aumenta la probabilidad, el hecho de que aumente la probabilidad mejoren las encuestas, sí. A su vez vuelve a subir los mercados. Hay que ver hasta cuándo, porque los problemas de fondo no han cambiado. De hecho, si vos ves ayer, con el ajuste de todas, ayer y antes de ayer, con el ajuste de todas las variables, digamos, financieras, la tasa de interés bajó, la tasa del ELIC, que es la tasa de referencia política monetaria, pero todavía sigue un nivel alto. ¿Y por qué? Y bueno, estamos esperando el dato de inflación, que eso me parece clave hoy a las 4 de la tarde. Hoy se da a conocer hoy a las 4 de la tarde, entonces vamos a ver si este rally, esta euforia, este optimismo es solo una primavera o podríamos esperar algo más. Lo que sí yo le digo a la gente que en la decisión de entro o no entro, tiene que analizar mucho lo que es el horizonte de inversión. Sí. O sea, porque en estos momentos se puede hacer mucha diferencia, digamos, en el corto plazo, justamente por estos movimientos tan bruscos, pero también podés perder... claro. Yo creo que, por ejemplo, el dólar quizá baja un poco más, pero tampoco al gobierno le conviene que se vaya mucho más abajo y que se aprecie mucho más. Entonces, acordate que puede salir a intervenir el Banco Central. Entonces, hay que ver hoy cómo se mueve eso. De hecho, ahora, si bien había arrancado a la baja, había recuperado un poquito y bueno, recién estamos arrancando la rueda, o sea, a las 10 de la mañana, así que hay que ver cómo sigue todo esto. Y atención entonces a esto que vos decías, ¿no? El dato inflacionario. Sí, el dato de inflación es clave. ¿Manejás ahí algo? ¿Tenés alguna información que se pueda adelantar? Se espera un poco que esté en torno al 3%, sí. Lo cual sería relativamente bueno, algo por debajo del 3 sería muy bueno. Pero la idea, vos imagínate que estamos hablando que un 3% mensual es bueno, cuando en los países del mundo, digamos los países normales del mundo, esto es el dato de inflación del 3%, hablamos de un 3% anual, no mensual. Claro. Lo que se esperaría es que hacia fin de año la inflación mensual llegue en torno al 2% y que cierre año contra año en torno a un 40%, lo cual no es que es un buen dato, pero es un poco el dato que está manejando el mercado. Cualquier cosa, por eso te digo, cualquier dato, cualquier información que sea mejor a la esperada va a tener un impacto en los precios. Vos siempre tenés que, digamos, comparar la expectativa versus la realidad. Claro. Y, digamos, todo lo que sea esperado ya está en los precios. Toda la información que ya existe ya está en los precios. Claro, ya está contemplada ahí. Bueno, Regi, te agradecemos. Excelente ahí una explicación y un pantallazo de cómo, bueno, se está moviendo la actividad económica financiera y qué es lo que está pasando acá en Argentina después de estos anuncios, la confirmación de todas estas alianzas. Y como siempre, educación financiera de mano de Regina Martínez Ríquez y Auxilis. Recordemos dónde nos encontramos. Así es, nosotros estamos en la calle San Martín 757. Bueno, nos pueden encontrar en nuestra página web, auxilis.com. O también en las redes sociales. Algo que me quedó por decirte es que estoy esperando el debate de los candidatos a vicepresidente en Panorama Tucumano. Vamos por a ver, favor. Che, sería espectacular. Estoy esperando. Esperemos que se pueda. Bueno.